Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes en esta tarde. Nuevamente estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Es una bendición que podamos estar juntos a través del Espíritu. Verdaderamente es un privilegio que el Señor provee para cada uno de nosotros, que podamos estar en espíritu y en verdad, en comunión con nuestro Dios. Agradecemos a Dios por la bendición de la vida, porque nos ha dado verdaderamente la vida y podemos estar aquí listos para presentar la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la bendición sobre su palabra para que cada uno de nosotros podamos entender los temas tan maravillosos que tenemos para esta tarde. Es un tema muy lindo, el cual nos va a ayudar a entender de verdad, nos va a ayudar a entender cómo poder discernir las leyes ceremoniales, civiles y moral. Qué lindo Dios que Él nos ha dejado todo escrito para que cada uno de nosotros no estemos en oscura, ¿verdad? Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé la bendición en su palabra y le vamos a pedir aquí a nuestro hermano, sea bienvenido, hermano Amén. Benedicto, que el Señor le bendiga. Amén. Oremos. Nuestro Padre, nuestro buen Señor, venimos hoy, oh Dios, delante de su presencia. Sí, Señor. Cuánto agradecimiento hay, oh Dios, en nuestras vidas por darnos este tiempo maravilloso. Sí, Señor, gracias. Un tiempo decisivo, un tiempo en el cual, oh Dios, a nosotros, tú, oh Dios, te has complacido en darnos esta oportunidad de revelar al mundo los principios sobre el cual se sienta tu gobierno. Así es. Señor, permítenos que al exponer este tema con respecto a las leyes y la salvación, permítenos, Señor, que haya en todo esto la luz divina, que no sea el hombre hablando, Amén. Sino tú, oh Dios, obrando a través de tus siervos en esta hora. Sí, Señor. Agradecemos por estos favores con la bendición también del hermano que se dispone a escuchar este tema. Sí, en Señor. Cristo Jesús, nuestro Dios Salvador, lo agradecemos todo. Amén y amén. Amén, amén. Así es, amigo hermano, qué lindo tema el de esta tarde. Es la salvación. Dice que las leyes y la salvación. Cuán importantes son estos temas verdaderamente, porque hay tantas leyes en la Biblia, ¿verdad?, que nosotros no, a veces ni tan siquiera hemos tomado el tiempo para meditar en ellas, y por eso es que hay a veces confusiones, ¿verdad? Por eso es que hay confusiones en nuestra mente, y el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos claro estas leyes que están escritas para nuestra enseñanza. Así que vamos a entrar al tema en esta tarde y vamos a ir. Quisiera comentar un poquito aquí lo que dice acerca de las 3 leyes del Antiguo Testamento. Sabemos que hay muchas leyes, pero estas son las 3 leyes que a veces confunden. Y dice así: la Biblia menciona 3 clases de leyes. Es importante distinguir la diferencia entre ellas para no traer destrucción sobre nosotros. Y luego allí nos cita a Segunda de Pedro, que lo leímos ayer, Segunda de Pedro 3,
15 al 16. Leámoslo. Leámoslo porque es muy importante esos versículos, ¿verdad? Dice allí, ahí lo tenemos en la pantalla. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amén. Eso es el punto principal. La Así paciencia de Dios es para traer a todos al conocimiento de Él y darles la salvación. Así es. Como también nuestro amado hermano Pablo dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y en el 16, casi en todas sus epístolas, miren, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué está hablando? Hablando de leyes. De las leyes. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice, porque obviamente hay 3 leyes. Así es. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué es lo que tuercen? Las leyes. Las leyes. Como también las otras escrituras, ahora también se le agrega las sagradas escrituras para su propia perdición. Así es. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros, como bien dijimos, la ley. ¿Qué tiene que ver la ley con la salvación? O sea, ¿cómo nosotros debemos de conducirnos? Mi hermana Dina, los seres humanos aquí en esta tierra, todos, absolutamente todos en el mundo nos regimos por leyes. Así es. Todos, ¿verdad que sí? Y me gustaría leer ese pensamiento. Léalo, por porque favor. verdaderamente dice, 3 tipos de leyes. Leyes civiles. Estas leyes regían la operación y el gobierno de Israel. Eran leyes de salud, de sanidad pública, de enfermedades, criminales, procedimientos judiciales, etc. Ya no rigen como obligaciones civiles, aunque algunos de sus principios básicos son todavía aplicables. Ahí está explicando todo lo que significaban esas leyes, ¿verdad? Pero vamos a entrar en el tema. Sí, la idea de Dios, y todo tiene un origen, hermana Dina. Así es. ¿Por qué las leyes? ¿Y por qué los hombres deben de gobernarse por leyes? Todas las acciones tienen que regirse, tienen que buscar la armonía entre gobernantes y súbditos. Y esto es así. Pero yo le voy a comentar que hoy en día los seres humanos, en la manera de vivir de todos los seres humanos, así como hay derechos, también hay deberes. Sí, así es. ¿Verdad? Hay derechos y hay deberes. Entonces, cuando nosotros nos remontamos a la misma historia de la creación, vemos que desde el mismo principio hubieron códigos normativos que rigieran la actividad de este mundo. Y Dios, justamente, yo le voy a decir a usted, uno de los códigos normativos para regir este mundo era la ley moral de Dios. Así es. Dios le entrega a la primera pareja, Adán y a Eva, estos códigos normativos. Eso viene de la misma creación. Ahora, lo más importante de esto es, ¿para qué Dios les entregó nada más 10 mandamientos? Nosotros le llamamos 10 palabras de vida, porque eran 10 palabras de vida. Se los entrega. Pero vemos aquí que como consecuencia de la transgresión, fue necesario la implementación de otras leyes. Así es. ¿Por qué razón? Porque el hombre ahora estaba ¿en qué? Estaba en este mundo, y este mundo ya no era gobernado por Dios, sino gobernado por el mismo Satanás. Porque yo les digo esto a ustedes. Dios al principio era el soberano de la tierra y tuvo a Adán y a Eva como sus colaboradores en el jardín del Edén. Pero cuando entró la serpiente y engaña a Eva, a partir de ese momento, quien conquista a otro es el amo del mundo. Así y en es. este caso el amo del Edén era Satanás. Satanás. La serpiente antigua, ¿no? Llamado Lucifer también. Entonces, nos damos cuenta que a partir de ese momento, la ley de Dios, sí es cierto, Dios se lo da a Adán y a Eva, pero ahora era necesario otras leyes para legislar acciones entre los seres humanos o lo que
la generación que iba a ser subsecuente de Adán y Eva. Entonces, mis hermanos, aquí es donde vienen estas normas prácticamente que hoy nosotros vamos a estudiar, y específicamente vamos a estudiar la ley civil específicamente, y en qué consiste esas leyes civiles y por qué hoy en día esas leyes civiles no solo están vigentes, pero hay algo bien importante, mi hermana Dina. La ley moral de Dios concierne al gobierno de Dios y esa ley es espiritual. Así es. Tenemos correcto. que partir de ese punto. Las otras leyes, como la ley, la que vamos a estudiar, las leyes civiles son leyes de hombres, que no tienen nada que ver con lo que es el gobierno de Dios, ni nada que ver con lo espiritual. Así es. Vamos a ir aclarando esos puntos. Bueno, vamos a entrar entonces allí porque me gustaría que entráramos con Hebreos, ¿verdad? Hebreos 2. Vamos a Hebreos 2. Del 1 al 3. Dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No Amén. sea que nos deslicemos. Dice que tenemos que estar atentos y tenemos que saber y entender prácticamente. Ahora sigamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahí estábamos hablando ya de leyes, digamos Así es. en el siguiente, Así es. dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, mire, primeramente en el jardín del Edén, Así es. nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, quedémonos aquí un poquito. ¿Qué tiene que ver, hermana Dina? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, ¿cómo escaparemos? Cuando hablamos, ¿qué tiene que ver la ley y la salvación? ¿Qué relación tienen? Porque aquí dice, la cual habiendo sido anunciado primeramente ¿por quién? Por Dios en el jardín del Edén. Así es. Nos fue confirmada por los que la oyeron, o sea, por las siguientes generaciones. Así Y terminemos en el 4. Y dice en el 4, testificando Dios, mire, cuando hablamos de una ley, hay testigos, ¿verdad que sí? Así Cuando es. uno acude, porque uno no va a acudir a una corte, solo así por así, le piden testigos a uno. ¿Y quién es el testigo? En este caso Dios, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, dice, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, miremos este punto. Dice, testificando Dios juntamente con ellos. Con ellos. Ponme el verso, por favor. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. ¿Dónde sucedió eso? Cuando hablamos de señales y prodigios, eso sucedió en el monte Sinaí. Ahí se vieron estos señales y prodigios, dice, y diferentes milagros. Allí el Espíritu Santo estaba sellando con fuego lo que el mismo Señor estaba entregando a su pueblo, que era su santa ley. Bueno, Amén, ahí así es. quedémonos ahí, sigamos. Ahí, muy importante eso en la realidad. El Señor quiere que nosotros no tengamos, como dice ese versículo de Hebreo, por tanto es necesario que con más diligencia nosotros pongamos atención, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuáles hemos oído? Pues ya lo estamos viendo, lo que el Señor dejó escrito ahí, ¿verdad? No sea que nos deslicemos, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, oiga esto y la comparación que Dios hace, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mire cuán importante cómo Dios verdaderamente hace que cada uno de nosotros podamos entender cómo escaparemos nosotros si descuidamos, o sea, después de todo lo que Él ha dejado escrito, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido también primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que la oyeron? Y aquí confirma por los que la oyeron, por todos aquellos antepasados, todos aquellos
que vivieron en el pasado y vivieron haciendo la voluntad de Dios, y también algunos, ¿verdad?, desobedeciendo. Dios nos recuerda todas estas cosas. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros somos olvidadizos, se nos olvidan las cosas buenas. Y es que es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, debemos aprender, debemos entender que el Señor ha dejado todas las cosas en orden, bien detalladas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se prepare. Cuando Él está hablando de las 3 leyes, cuando Él está hablando acerca de cómo nosotros podemos entender estas cosas, es porque Él ya las dejó escritas, ¿verdad? Amén, hermana Dina. Entonces, hablando de la primera ley, hablemos de la ley civil. De la ley civil. La primera ley, porque está la ley civil, ley ceremonial y la ley moral. Pero hoy específicamente hablaremos de la ley civil. ¿De dónde vino la ley civil? O sea, ¿por qué fue necesario las leyes civiles? Yo quiero, y usted se va a sorprender se va a sorprender en este asunto, hermana Dina. Primeramente, recuerde usted que a partir de Adán y Eva vinieron las generaciones, vinieron los hijos de ellos. Así es. Caín, Abel y Set, ¿verdad? Son las tres hijos de Adán. Y hay más hijos, pero en este caso vamos a empezar con los primeros 3 hijos. Miren, hermana Dina, miren qué interesante es este asunto. Dios le dio a la primera pareja, a sus primeros pobladores de esta tierra, Adán y Eva, la ley, su ley moral. Y de ahí Él quería establecer el gobierno, su gobierno de Dios, y le da las leyes. Pero miren lo interesante de esto. Le nace el primer hijo, Caín, y nosotros hemos leído que Caín mata a Abel y se quedó solo Caín. ¿Verdad que sí? Así es. Caín, hijo del mal, hijo del malvado. Con las instigaciones de Satanás empezó a gobernar su mente. Y ellos empezaron a crear leyes. Miren, qué importante. Bueno, porque ¿cuál era el objetivo, hermana Dina, de todo esto? Recuerde la sentencia que Dios había dado en un juicio investigador que Él hizo. Ahí estaba Adán, estaba Eva y estaba la serpiente. Ahí hubo un juicio. En ese juicio se empezaron a sentar las bases del sistema legal del gobierno de Dios. Hacia un juicio, habían testigos, todo un compendio, porque así tenía que ser. A Adán le da su sentencia, a Eva le da su sentencia, y a la serpiente también le da su sentencia. Pero vamos a la sentencia de la serpiente. Y le dijo, y ahí está en Génesis, de la simiente, ¿de quién? De Eva. Iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza. ¿Verdad que sí? Así es. Y obviamente, y dice, y tú solo le vas a herir nada más en el calcañar. Ahí hay una sentencia y comienza el gran conflicto entre el bien y el mal. A partir de ese momento, ¿cuál fue el trabajo de Satanás, la serpiente antigua? El trabajo es eliminar a la simiente de la mujer. Ese fue el trabajo. Y se convirtió en ese caso su modo de vivir, que todo aquel que naciera de Eva tenía que eliminarlo. Y obviamente lo hizo con Abel. Eliminó a través de Caín, elimina a Abel. Ahora, dijo Satanás, todo lo tengo hecho. Ya eliminé a la simiente de la mujer. Pero no contaba que venía un tercer hijo, Set de los hijos de Dios, que representaba al gobierno de Dios. Y este sí cumplió con guardar los mandamientos de Dios. Y a partir de este momento se convierte en un súbdito del reino de Dios, Set. Ahora miren lo interesante, pero recuerden, no perdamos de vista que Caín empezó a implementar este sistema. Y escuche lo que yo le voy a decir. Vamos a comparar las 2 leyes, porque hay 2 leyes en este momento. La ley mosaica, que era la ley de Moisés, y la ley del Hammurabi. Mire, la ley del Hammurabi. Entonces, la ley del Hammurabi comenzó en el año 1760 a.C. y la ley mosaica 1400 a.C.
¿Cuál es la ley del Hammurabi? No vamos a estudiar esa ley, pero es la ley de los hombres. Mire, Okay. la ley de los hombres y la ley mosaica que el mismo Dios se la dicta a Moisés. Entonces, aquí este sistema Hammurabi, hermana Dina, y pongamos mucha atención a este asunto, este código o estas leyes del Hammurabi hoy en día casi son la base del sistema judicial que hoy tenemos. Miren, hoy en día, mire nomás. la ley Hammurabi. Entonces, este sistema de justicia se empezó a implementar en los diferentes países. Por eso el Señor siempre en Deuteronomio, cuando nosotros vamos a Deuteronomio 10 o 20, ahí Dios específicamente le habla a su pueblo que no tienen que hacer alianzas ¿con quién? Con los paganos. con los ¿Por qué incrédulos. razón? Porque ellos tenían leyes diferentes, ellos tenían esas leyes hammurabitas. Entonces, ahí podemos ver nosotros, y lo más importante es que tenía ese código de leyes, así como el Señor Jesús se manifiesta en el monte Sinaí, porque fue el Señor Jesús que proclamó la santa ley en el monte Sinaí. Mire qué cosa más extraordinaria esto. Él fue el proclamador de los 10 mandamientos de Dios. Asimismo, ellos tenían un Dios que se llama Shamash. Ah, Y este Dios Shamash quiere decir Dios del sol. Miren, qué importante. Este Dios Shamash, según la tradición, fue el que le entregó este código, miren, de normas a los primeros hombres. Así como Dios, el Señor Jesús, entrega a su pueblo, también este Dios Shamash entrega a los hombres también sus normas, sus normas. como sus Wow. mandamientos. Miren qué importante es esto. Sí, Entonces, mucho, miren, mucho. ahora, ahí hay algo bien interesante, que nace el primer rey de los hombres, un Hammurabi. Y nace este hombre, y este fue el primer hombre que gobernó Babilonia. Mire, qué cómo va la relación, y vas a entender esto al final, cómo este asunto, este Hammurabi comienza a gobernar Babilonia con este sistema de leyes que el dios Shamash, el dios sol, se lo estaba entregando. Y ahora en este caso unificó a las naciones de aquel entonces y empezó a establecer leyes en todos los países que él gobernaba, porque Babilonia fue el primer imperio mundial que gobernó el mundo, y les entregó todo ese sistema de códigos. Miren qué importante, ¿no? ¿Por qué relación? Está este código de los Hammurabi, y también está el código, los códigos de la ley moral de Dios. O sea dos que leyes. siempre Satanás. Metiendo su sistema. Así es. Y al final yo, con la luz de Dios que nos va a dar hoy Dios, usted va a entender la diferencia entre los códigos de leyes de los hombres y la ley moral de Dios. Y cómo Satanás hasta hoy en día Está tratando de confundir. no está quiere confundiendo. que esto Que se salga al aclare, aire que se prácticamente. aclare, ajá. Entonces, esos códigos del Hammurabi fueron los que prácticamente Babilonia, siendo el primer imperio mundial, empezó a prevalecer en todos los países que en ese entonces Babilonia gobernaba, e incluso también, recuerde usted, que el pueblo judío también fue esclavo, ¿dónde? En Babilonia, y ellos también se sometieron a este código Hammurabi. Miren, qué importante. mire. Pero hubo un remanente, hermana Dina, usted ya sabe, hubo un remanente en Egipto. Así es. Este remanente siempre adoraba a Dios, al verdadero al Dios. verdadero Dios. Así es. Y por eso Dios tuvo misericordia de ellos y levanta a Moisés. ¿Para qué? Para sacarlo de la tierra de Egipto con despliegue y poder, dice, y proclamarle nuevamente su santa ley en el monte Sinaí, a ratificarles porque ellos estaban metidos con las leyes del Hammurabi, dadas por el Dios Shammah. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver nosotros que los ciudadanos de aquel entonces se sometían a ese sistema de justicia. Pero también ese sistema de justicia tenía algo bien importante. También estaba basado en la famosa ley del talión. Y la ley del talión era ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y O sea, eran leyes también muy severas definitivamente. Entonces, esta ley, la ley mosaica, la que Dios le entregó a Moisés, tenía 613 leyes.
y vamos a ir poco a poco descifrando, no todas, pero algunas de ellas vamos a comentar. Más sin embargo, también con el asunto de la ley del Hammurabi, ese código de leyes, también tenía una serie de compendios de leyes, pero el Señor Jesús solo tiene 10 mandamientos. 10 mandamientos. El gobierno de Dios, hermana Así Dina. es, Entonces, así es. ¿cuál era el asunto? El asunto aquí era para corregir la vida cotidiana y castigar los delitos. Miren qué importante. Para eso se implementó tanto el código Hammurabi como la ley mosaica. La vida cotidiana de los seres humanos. Uno del hombre y los otros de los hijos de Dios. Y siempre ha sido la pelea, ¿no? Siempre Mire, ha sido siempre. ese gran conflicto entre el bien y el mal, tiene que ver con las leyes. Tiene que ver con las leyes. Siempre, no tiene que ver con la profesión de fe que hoy tengamos nosotros, o que si perteneces a una iglesia o otras iglesias, no tiene nada que ver, tiene que ver siempre con las leyes, porque todo gobierno tiene que tener leyes. Así es. El gobierno de Babilonia tenía sus leyes, el Hammurabi. Ajá. El gobierno de Dios, la ley moral de Dios, 10 mandamientos, tenía sus leyes, y el gobierno civil del pueblo de Israel también tenía sus leyes. Así es. Miren qué importante este asunto. Entonces, bueno, hermana Dina, sigamos ahí solo para ir aclarando, para ir poniendo el contexto de lo que estamos hablando. Me gustaría comentar un poquito acerca de dónde empezó esto, de Génesis 3:15, Amén. que es muy importante, ¿sabes? Porque verdaderamente esto ha sido una pelea desde el principio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, dijo Dios, ¿verdad? Allí en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuán importante es esto? Dios siempre ha dado en su palabra la victoria a su pueblo. Aquí lo vemos en este versículo. O sea, es cierto, Satanás siempre va a andar, como lo vemos ahí, Dios saca una ley y él saca otra. Dios pone un mandato y él hace otro. Y entonces es algo interesante que siempre Dios va a sacar a la luz la mentira y siempre va a sacar victorioso a su pueblo, aunque sea poquito. Aunque sea un remanente. Aunque sea un remanente. Él le dice manada pequeña. Así es. Y eso es interesante. Mire, hermana Dina, si usted me permite un momentito, lo que usted dijo, qué gran verdad. Satanás siempre es un usurpador. Así es. No perdamos de vista de esto. Porque él conoce. Él conoce, claro. Él estuvo en el cielo. Pues sí. ¿Verdad pues, que sí? así Él es. conoce todo el fundamento. Por eso el gran conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con la santa ley de Dios. Satanás en el cielo se revela, pero no fue contra Dios, fue contra su santa ley. Así Porque es, no se rebeló sí. contra Dios. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios contiene los principios de la vida, del carácter de Dios. La ley moral es santa, justa y perfecta. Dios es santo, justo y perfecto. Así es. Entonces, es ¿cómo le llamamos nosotros? O sea, es su ese es su razón, carácter, su carácter. Su carácter. ¿Verdad que sí? Eso Por es. eso, si Satanás logra en estos tiempos, como lo ha logrado en la antigüedad, poner un orificio, hacer un hueco en la santa ley de Dios, ¿sabe una cosa? Satanás ha logrado que la mayor parte del mundo cristiano hoy en día piense que no hay leyes que gobiernan. Exacto. Ese es el propósito. Entonces, asimismo, Satanás pone, vemos aquí, él quiere poner un gobierno, y lo vamos a estudiar poco a poco. Él quiere poner un gobierno universal. ¿Por qué razón? Si él logra poner un gobierno universal, donde haya súbdito de ese gobierno universal, y nadie se ha dado cuenta de eso, hermana Dina, que él ya está instituyendo un gobierno universal, Claro. con leyes de hombres. Con leyes de hombres. Por eso el supuesto. Señor dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. ¿Por qué razón? Porque venía el inicuo, el hombre de pecado, colocando ¿qué? Colocando leyes, colocando tronos, usurpando el verdadero trono y leyes de Dios.
Eso es bien interesante. Por eso yo creo que en la realidad el tema que vamos a estar tocando toda esta semana va a ser mucha bendición para todos, porque allí es donde hay una confusión. El pueblo de Dios no ha podido entender, no hemos podido entender que verdaderamente Dios tiene su ley y esa ley no cambia, esa ley es perfecta. Lo dice ahí en el Salmo 119, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros tambaleamos? ¿Por qué nosotros creemos a los hombres, verdad? Pero bueno, vamos a seguir allí, vamos a entrar en Hebreos. Pero antes de eso, la importancia que tiene de comparar las leyes, porque Sí, de eso se trata, sí, ¿no? de eso que se comparemos es de vital importancia. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los derechos y deberes como cristianos hoy en día? Porque hoy tenemos derechos y deberes como cristianos hoy en día, y esos hechos y deberes siempre han estado de la misma antigüedad. Por eso es necesario, mis hermanos, hacer unas comparaciones en esta hora. ¿Ya? Ok, bueno, entonces vamos a ir allí a Hebreos, ¿no? Vamos a Hebreos, sí. A Hebreos 10 al 14. Veamos, Hebreos 10, capítulo 10. veamos cuán importante vamos a la es tradición esto. hebrea. Así es. El Vamos escritor a a los ver. Hebreos, el apóstol Pablo, ¿qué dice? En esa voluntad somos santificados. ¿En qué voluntad? ¿Ok? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Miren, hermanos, quedémonos un poquito ahí. En esa voluntad somos santificados. Vino el Señor Jesús. Recuerda, hermana Dina, que pecado es transgresión a la ley de Dios. Así es. Todos somos pecadores porque hemos transgredido la ley de Dios. Así es. Pero vino alguien, vino el emancipador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y Él en esa voluntad, Él entregó En la su voluntad, voluntad. así Él es. vino a guardar la ley de Dios. Él no vino a clavarla en la cruz, Abolirla, no vino no, a abolirla. no. Él vino a cumplir la ley de Dios. Ayer lo dijimos, vino a Así glorificarla. ¿Qué más dijimos ayer? Vino a exaltarla. exaltarla, Y Él así se ofreció como ofrenda, ¿verdad? Así es, como ofrenda. Y y solo lo sacrificio. hizo una vez. Él es el que nos ha justificado delante del Padre, guardando su santa ley. Así Miren, es. qué importante lo que dice el escritor a los Hebreos. Dice, ¿Estamos hablando de qué? De las tradiciones. de las tradiciones. Y dice, por tanto, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por lo mismo, por el mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Aquí está dando la sombra de las leyes. La sombra es desde su imagen. O sea, de su imagen. La ley es la ley de Dios, es la sombra de la misma imagen de Dios. Ajá. Está hablando acerca de las leyes, En este caso ya estamos entrando a la ley moral, ¿verdad? a la ley Bueno, ceremonial. simplemente Ok. fue un... Esta era la ley ceremonial. Sí, simplemente De fue acuerdo. la sombra, dice, de lo que venía. De lo que venía. Sigamos El leyendo ahí. apóstol Pablo, que es el escritor a los Hebreos, miren, para que usted entienda mejor, para ponerle una base. Entonces, Moisés, que es conocido como el libertador del pueblo de Israel, en ese caso el pueblo de Dios, y él vivió exactamente entre el año 1400 a 1250. Aproximadamente ese fue el tiempo, esto fue antes de Cristo. Para lograr dirección del pueblo de Dios, Moisés fue levantado para darle dirección. Recuerde que el pueblo había estado en esclavitud por ¿cuántos años? 40 años. No. No, 300, más de 300 sí, años. más de 300. 300 y algo. 300, sí. El pueblo había estado en esa esclavitud por mucho tiempo. Se había olvidado ya de Dios. Ahora, lo interesante es que Dios levanta a Moisés. Recuerde quién era Moisés. Él servía en la corte de En la Faraón. corte de De hecho, era Faraón. un príncipe del Faraón, Así siendo es. hebreo. Entonces, mis hermanos, podemos ver aquí cómo Dios levanta a este emancipador Moisés. ¿Con qué propósitos?
para lograr la dirección, porque el pueblo ya había perdido su identidad en Egipto. Ahora Dios levanta para darle identidad. Y eso es lo más interesante, para la dirección al pueblo. Ahora, de esa manera se redacta la ley mosaica. Ahora, miren lo importante de esto. La ley mosaica, hermana Dina, y la ley moral de Dios, ambas, una fue escrita por el dedo de Dios. Así es. Pongamos en cuenta esto. Y la otra, Dios se la dictó a Moisés. A Moisés. De hecho, en el lugar del arca, del testimonio, la santa ley estaba dentro y la ley civil, la ley mosaica estaba a la par. Así es como esto en los sacrificios del altar. Ahora, lo más importante de esto, las dos leyes tenían origen divino. Así ¿Fíjense? es, las dos, Las por dos supuesto. leyes. Ajá. Y cada uno declaraba ser el que contenía las mejores normas dadas por Dios, aplicadas a los temas sociales, usted lo leyó, a los temas económicos, a los temas comerciales y a los temas domésticos. Esa era la ley civil. Y morales de acuerdo con su contexto histórico. Entonces, yo le voy a decir a ustedes, también muchas de esas leyes, y más que todo, en el pueblo de Israel todavía se guarda. ¿Ya? Eso es lo importante de la ley civil. Todavía están guardando algunas de esas leyes, algunas están vigentes. Muchas de ellas, como la ley del ceremonial que vamos a hablar mañana, esa no está vigente. Era los ritos de animales y todo esto. Pero muchas de esas leyes están vigentes. Ahora, mis hermanos, cuando hacemos una comparación entre la ley del hombre, que es la ley del Hammurabi, y la ley mosaica, que Dios mismo inspiró a Moisés, aquí vamos a ver nosotros claramente dónde el hombre ha seguido, a quién ha seguido el hombre. Y vemos aquí, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo está la economía, hermana Dina? ¿Seguimos nosotros la economía de Dios o seguimos la economía de los hombres? Por poner un ejemplo. No, pues la de los hombres, siempre ese es el problema con nosotros. Dígame usted, en la economía de Dios, Dios siempre se ha reservado una décima parte, ¿verdad que sí? Así es, siempre correcto. en la economía, porque Dios es el soberano del mundo. Así es, Él es el correcto. dueño del mundo y Él se ha reservado una décima parte para que, ¿dónde nosotros lo podemos entender esto? Cuando vamos a Malaquías, cuando hablamos desde el mismo principio. Éxodo, del mismo, está toda la ley de los mandamientos y están también las leyes acerca del diezmo. Solo por poner una ley civil, el diezmo. Entonces ahora, miremos este asunto. Los hombres hoy en día se gobiernan por los hombres, pero en los hombres no hay, podría decirse, reconocimiento de que Dios es el dador. Al hombre igual le da. Pero aquel que es seguidor de Dios no le da igual. Porque sabemos nosotros que hay una décima parte que le corresponde a Dios como el dador de todos los bienes. Así es. El hombre, por eso, tenemos una sociedad caótica, con una economía deteriorada, hermana Dina. Y ese es el problema. Porque nosotros, ¿qué es lo que está pasando con nosotros hoy en día? Como criaturas de Dios, los que lo reconocemos como un Dios creador, no estamos llevando nosotros los principios que Dios ha establecido. Y yo me referí a la parte económica. Ahora vamos a la parte de salubridad, hermana Dina, que ahí hay otro gran tema para poder discutir. La parte de salubridad. Dios también, los hombres dieron leyes, las leyes del Hammurabi, no las vamos a estudiar, las leyes de salud del Hammurabi. Pero Dios, vamos a las leyes sanitarias que Dios dejó. Ajá, sí, Y cuando usted realidad. lee, hermana Dina, Génesis 1, 19, pongamos en la pantalla Génesis 1, 19, ahí está el principio de todos los problemas de salud que hoy tenemos nosotros. Y dice aquí, Génesis 1, 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y vamos al 20. Dijo Dios. Y dijo Dios, produzcan las aguas ser viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y sigamos leyendo. Y creó Dios los grandes Monstruos. monstruos ¿Verdad que sí? marinos, Siga leyendo, siga leyendo. marinos. Dice,
Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. En gran manera. En O sea, gran manera. Ajá. tenemos que partir, hermana Dina, que todo lo que Dios crió fue bueno en gran manera. Fue bueno en gran manera, Ahora, por supuesto. la pregunta es, si Dios hizo todo bueno en gran manera, la pregunta es, en ese momento, hermana Dina, ¿había muerte en ese momento, en ese tiempo? Cuando Dios está hablando en este momento, ¿había muerte? No, no. Esa es la pregunta. Nadie había muerto todavía. No, Entonces, ¿qué fue lo que pasó? También Dios ahí mismo dio las instrucciones de qué es lo que deberíamos de comer nosotros y qué es lo que debemos de comer nosotros. Bueno, allí dice porque podemos seguir leyendo allí en ese capítulo. Sí, ahí pero podemos seguir dice leyendo. el 22. Pero digamos, dice, y Dios lo bendijo, ahí lo bendijo Dios, diciendo, fructificad y multiplicad y llenad las aguas en las mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día, y fue la tarde y la mañana el quinto día, dice ahí, ¿ok? Y luego sigue diciendo, sigue el versículo que luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. El 25. Y luego dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género y especie. Y vio Dios que era bueno, Era bueno. Vamos hasta el 29, 1.29. Génesis 1.29. Sí. Sigue leyendo, sigue ahí, por favor. 1.29, ahí está. Lea, hermana. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Mire, aquí hay una instrucción de Dios, ¿verdad que sí? Así es. Hay una instrucción de Dios, así como en la economía de Dios, hay una instrucción. ¿Qué hay una instrucción de Dios? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, hermana Dina? Por no obedecer las leyes sanitarias de Dios. Allí tenemos el problema. ¿Qué es el problema que tenemos hoy en día? De salud. Tenemos problemas de qué. Hoy en día hay diferentes plagas, hay diferentes pestes. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos cumpliendo con estas leyes que el Señor nos ha dejado. Ahí está claramente sus leyes. ¿Qué son las leyes? ¿Cuáles son las normas que estamos siguiendo? Las leyes de los hombres, las leyes del Hammurabi. En la ley del Hammurabi, ahí claramente es mata y come. Mata y come, así es. Pero en la ley de Dios, ¿qué dice? En la ley de Dios dice, come plantas, come semillas y come frutos y vivirás. Y vivirás, así Mire es. la diferencia. Por eso la importancia. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Mi hermana Dina, ¿será que el cuerpo físico, que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que es lo que dice la palabra, qué conexión tiene con lo espiritual? Porque hoy en día, tristemente, ahí es donde vamos a ir concluyendo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, hermana Dina? Que separamos el cuerpo con el espíritu. Eso está pasando hoy en día. En la realidad. ¿Sabe una cosa? Yo estoy bien en el espíritu porque voy a misa, voy a los cultos, no importa qué día sea, voy eso y hago prácticamente y cumplo con Dios. Espiritualmente estoy bien. Al cabo que el cuerpo no importa. Porque se agarran del texto del libro de San Pedro, donde claramente las instrucciones que Dios le da, mata y come. Mire, porque ¿qué es lo único que tenemos que hacer, hermana Dina? ¿Sabe una cosa? Qué lindo es esto. Tenemos una mesa, aquí hay bebidas alcohólicas, aquí hay puerco, aquí hay todo tipo de carne. Ahora vengo, levanto mi mano, digo, Señor, en tu nombre bendigo sus alimentos, y estos ya están santificados por el Señor. ¿Será eso cierto? Ese es puro engaño de Satanás en la realidad, hermano. Y eso es el problema que estamos viviendo. Por eso estamos en la condición que estamos.
porque en la realidad no hemos obedecido las leyes, la ley de Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto, de verdad, nosotros debemos comer, como dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Verdaderamente hemos desobedecido a Dios, pero bueno, la bendición es que si hoy oímos su voz, no endurezcamos el corazón. Obedezcamos a Dios. Y yo sé, amigo, amiga, hermana que estás ahí, yo sé que me dirás si es cierto, algunos me dirán si es cierto, es a causa de lo que como, de lo que he comido, de lo que he bebido, es por eso que estoy en la condición que estoy con mi enfermedad. Pero el Señor quiere hoy quiere darnos salud, hoy quiere libertarnos de ese pecado, de esa carga de llevar esa enfermedad. Y me encanta, hermana Dina, que tiene un propósito, estas leyes, tanto la ley civil, que estamos hablando en este momento y que vamos a ir detallando, la ley ceremonial y como la ley moral tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Convencer a la humanidad de que existe el pecado. Ese es el propósito. ¿Para qué está la ley? Para convencer. Para convencer, ¿verdad? Así es. Para que por medio de esa ley, recuerden, la ley no te salva. Tenemos que sentar ese precedente. Así es. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley te dice quién eres. Tú eres un transgresor. Y la ley te dice, yo no puedo hacer nada porque soy ley, soy letra muerta. Así es. Entonces ahora, inmediatamente, ¿a dónde te refiere? ¿Te refiere a dónde? El juez justo. ¿Quién es el juez justo? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo interesante del programa que hoy tenemos, la ley y la salvación, la ley civil y la salvación. Ahora, bien importante este asunto. Bueno, recuerde de que las leyes sanitarias, las leyes de salud, Dios mismo se las entrega a Moisés. Y le dice todo a través de una serie de compendios que de una u otra manera hasta hoy en día están vigentes. Por ejemplo, hermana Dina, cómo Dios dice, porque después de una u otra manera, ahí está lo interesante. Si Dios dijo que debían de comer semillas, granos, legumbres y todo eso, Dios dijo cuál va a ser la dieta del hombre. Ahora, ¿qué sucede con el hombre? El hombre empezó ¿a qué? A buscar las costumbres de los paganos. Ya vimos que los paganos también tienen sus leyes. También. De la ley del Hammurabi. Entonces, ¿qué sucede hoy en día con esto? Se acostumbraron. Y recuerde usted ese pasaje, hermana Dina, que el pueblo de Dios, después de salir, después de que fue promulgada la santa ley de Dios, que les entregaron las leyes civiles por parte de Dios, el pueblo de Dios siempre exigía algo. ¿Y qué era lo que exigía el pueblo de Dios? Carne quería el pueblo de Dios. Carne. Querían volverte, nos trajiste acá, ese era el conserje que tenían contra Moisés. Nos mataste de hambre, mejor estarnos allá comiendo de las ollas de Egipto y un montón de cosas. Miren, mis hermanos, cómo es el hombre. Pero Dios, que es misericordioso, que dijo, también reguló eso. Por eso hoy tenemos, por los judíos, lo que se llama kosher. ¿Qué es el kosher? ¿Cómo debe de comerse la carne? Y sabe una cosa, y vamos a ver un día, a invitar a alguien para que nos venga a explicar en qué consiste este concepto kosher. ¿Por qué razón? ¿Cómo debe desangrarse el animal? ¿Qué proceso de purificación debe llevar? ¿Qué sustancias deben añadirse? O sea, no solo simplemente como hacemos nosotros, ¿verdad? Que destazamos al animal y ya lo estamos comiendo. Tiene que haber un desangramiento. ¿Por qué razón? Porque en la sangre hay virus, hay bacterias, hay tanta cosa. Y la sangre, pues en la sangre está la vida. Y también en la sangre está la vida. Entonces, mi hermana Dina, nosotros, la verdad de que en ese concepto de normas, de reglas que hoy en día se conocen como la Torá, ya no es la ley mosaica, sino la Torá. En ese concepto, nosotros vamos a ver, y que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Nosotros vamos a ver lo que dice Dios. Porque mire, hermana Dina, yo le voy a decir a usted, yo no sé si a usted le pasaba al principio, pero a mí, recuerden que yo soy bastante nuevo en el conocedor del Evangelio, en el Evangelio Adventista. A mí me aburría los primeros 5 libros de la Biblia, qué tanta cosa ahí.
O sea, ¿por qué tanta cosa? Mi hermano, aquí están precisamente todas las instrucciones de Dios para el pueblo de Dios de estos días. Pero nosotros, qué aburrido Primera de Reyes, ¿qué tiene que ver Reyes? ¿Qué tiene que ver Jueces, Deuteronomio, Números, Levíticos? ¿Qué tiene que ver todo eso? Y todo eso tiene mucho que ver con nosotros. Si está escrito, hermana Dina, es porque Dios quiere revelarse a través de su palabra a su pueblo, ¿no es así? Así es. Por eso la importancia de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. De hecho, el niño judío, cuando cumple 12 años de edad, tiene que saber de la A a la Z en la Torá. Los 5 libros. ¿Por qué? Porque es tan importante para la vida, para la economía, para la justicia, para todo lo que es el gobierno del hombre, tomando en cuenta el gobierno, las instrucciones de Dios también. Qué lindo, ¿verdad? Y qué lindo que cada uno de nosotros pudiera hacer eso, ¿no? Pero bueno, tal vez estamos muy tarde, pero nunca bien tarde, porque en la realidad Dios es misericordioso y bueno, y Él quiere que, aunque estamos tarde, Él nos da la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos aprender estas cosas y llevarlas, ponerlas verdaderamente en nuestra vida y hacer su voluntad. Amén. Así que el tiempo se nos está terminando. Voy a leer aquí en Hebreos, cuán importante lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 10, y el cual vamos a entrar mañana en este tema, yo creo. Dice el capítulo 10 y verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí habla de leyes sanitarias. Ahí, exacto. Habla de leyes sanitarias. Muy importante eso. Y le dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, qué lindo, ¿verdad? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hablando del Padre al Hijo. Así, qué lindo, ¿no? Y luego dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Como en el rollo del libro está escrito, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, ¿verdad? Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Parémosle un poquito. Ay, qué lindo, Dios. Estas ¿verdad? cosas, miren cómo el mundo las tuerce, dice. Las cuales cosas se, ¿qué? Pongámoslo, por favor. Estas, dice, las cuales, lo que está entre paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley. ¿Qué exigía la ley? La ley exigía sacrificios. Sacrificios, así aquí? es. La muerte de animalitos. Pero en el cumplimiento del tiempo, cuando vino el Señor Jesús, es lo que viene hablando el escritor de los Hebreos, en los versos anteriores, dice, Él se ofreció como única ofrenda y no más sacrificios. ¿Qué desapareció ahí? La ley ceremonial, la ley de ceremonias desapareció. Pero la ley moral siguió en vigencia, sí. ¿Por qué razón? Vimos del propósito. Su propósito fue convencer a la humanidad del pecado. Ese es el propósito de la ley moral de Dios. Recuerde, el propósito de la ley civil es que los gobiernos, que los seres humanos vivan en armonía. Pero el propósito de la ley de Dios es convencer al mundo, a la humanidad del pecado y exponer la magnitud, qué tan grande es el pecado al comparar sus vidas, nuestras vidas torcidas, con las demandas que con la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo era Él? Y Él desea que sigamos su ejemplo. Amén, amén. Además dice, la ley debía educar a Israel para ser un modelo entre las naciones. Ese es el propósito. Educar al pueblo para que fuera un modelo entre las naciones, instruir a través de él el resto del mundo y anunciar proféticamente el evangelio de salvación por la gracia. Ahí está. Ese era el propósito. Pero está. ¿qué hizo el pueblo de Dios? Pues dejó la gracia a un lado. Y eso vamos a hablar mañana, ¿verdad? Las 3 razones por el cual Dios dio esta ley. Así es, amigo hermano, verdaderamente los temas están lindos, están maravillosos para que aprendamos, pero el tiempo nos ha ganado, así que vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestra mente y nuestros corazones para que pueda quedar grabado cada pensamiento que hemos leído de la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Muchas gracias, Señor, porque estamos aprendiendo mucho de estas leyes que están escritas, sabiendo, Señor, que no solo tú tienes leyes, también el hombre tiene sus leyes. Ayúdanos a entender para que obedezcamos solamente la ley que tú nos has dejado en tu palabra trazada. Bendícenos, quédate con nosotros. Bendice a cada uno de aquellos que se dieron cita, Señor, si hay alguno afligido, agobiado, triste. Te pido en el nombre de Jesús que le pongas tu mano sanadora. Que así sea, Señor. Para que, Señor, pueda tener gozo y alegría en su corazón. Amén. Gracias por contestarnos y gracias por estar con nosotros. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.